Entonces, para el día de hoy, el objetivo es ver cómo tenemos que presentar unos argumentos bioéticos. Es decir, cómo nosotros redactamos un documento o redactamos unos argumentos que van a tener un impacto o una validez. Para esta parte del curso, pues vamos a trabajar, la idea es que los talleres que yo les envío, vamos a trabajarlos, puede ser en el cuaderno, pero creo que la mayoría me entregó el cuaderno, o pueden trabajarlo en hojas o en Word o en donde les quede bien. ¿Qué es lo importante? Que ustedes encuentren los problemas que se pueden estar generando en esa relación entre la ética y la investigación. Entonces, aquí yo les dejo el cronograma de actividades. La idea es que todas las semanas tenemos clases, pero las actividades yo se las dejo para cada 15 días para que ustedes con las dos clases que yo les estoy asignando, por ejemplo, ciencia de investigación y resumen histórico de la bioética en la investigación, el 24 de abril ustedes me hagan entrega de la actividad que les propongo para bioética. Entonces, la primera cosa importante dentro de la bioética es que cómo vamos a dar esa validez en los argumentos bioéticos. O sea, si no sabes qué es un argumento, pues es improbable que tú puedas dar un argumento bioético válido o que tú puedas corresponder esos casos que se están presentando en relación a ética con lo que está ocurriendo con la relación biológica y ética. Entonces, ¿qué es un argumento? Entonces, un argumento es una afirmación, es decir, algo que yo digo. ¿Qué puede tener? Tiene una razón para creer, es decir, algo que yo tengo que considerar para decirlo, y una conclusión. Las razones les vamos a llamar las premisas y las conclusiones pues van a hilar o generar una unión entre esas razones que yo doy. De esa manera pues cuando una persona debate con otra persona pues tiene sus razones, las genera un hilo conductor entre estas, las con una conclusión, de esto nace un argumento y lo que ocurre es un choque de argumentos entre dos personas o entre dos posiciones contrastantes. Entonces, dentro de esas premisas y conclusiones que podemos tener, que pueden ser verdaderas o falsas, o sea, podemos decir alguna mentira para validar nuestros argumentos. Sin embargo, el argumento como tal, o sea, la construcción de lo que eso sería un argumento, ese no va a presentar una relación entre si es verdadero o es falso. Entonces, ¿eso con qué está relacionado? Pues con la lógica. Creo que ustedes ven filosofía y dentro de la lógica pues es importante dos tipos de razonamiento. ¿Por qué? Pues porque nosotros pensamos, generamos unos argumentos para construir lo que pensamos del mundo. Dentro de esos argumentos, pues, disculpe, vamos a tener dos tipos de argumentos principales, que son el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. El inductivo, pues vamos a decir que los argumentos que están dados por este razonamiento van a ser fuertes o débiles. Por eso es que acá no hablamos de verdad. Mientras que si hablamos de un razonamiento deductivo, vamos a decir que hay una validez o una invalidez, es decir, que si hay unas premisas que son verdaderas o falsas. En este sentido, pues nosotros cuando vamos a hacer un argumento, pues vamos a decir, bueno, ese argumento es bueno, ese argumento es malo, y pues así es como nosotros organizamos el mundo. Por ejemplo, en un ejemplo que yo les presento acá o que podemos tener muy fuerte dentro de la bioética es en relación al aborto o a la clonación. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos un argumento que lo hilamos, entonces tenemos nuestras premisas. Primera premisa, es malo matar bebés humanos. Segunda premisa, la clonación implica matar bebés humanos. La conclusión sería, la clonación es mala. Entonces, hilando estos premisas con nuestra conclusión es que damos un argumento. El argumento acá pues está relacionado directamente con esa conclusión que se genera. Entonces, nosotros podríamos decir esto, podríamos decir, no, la clonación es mala porque estamos matando bebés humanos. Sin embargo, va a depender de qué es bueno o malo de todas estas premisas que usemos, de cómo definimos esas premisas. Entonces, dentro de los argumentos que nosotros generamos hay dos tipos, el inductivo y el deductivo. En el inductivo, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tomar todos los objetos de experimentación o todas nuestras ideas y cada una es una idea particular. Esas ideas particulares las vamos a unirlas y vamos a generar una idea general. Esa idea general, como se le suele llamar en ciencias, una teoría. En el otro sentido, en los argumentos deductivos, nosotros partimos de algo general.
Por ejemplo, cuando en matemáticas ustedes arrancan con una ecuación que ya viene descrita de relación al mundo, y lo que ustedes hacen es que en matemáticas toman un ejercicio y emplean ese argumento general para dar una respuesta particular a un ejercicio. De esa manera, ¿cómo se relaciona esto con los argumentos? Entonces, argumentos inductivos. Podemos decir, todos los peruanos son trabajadores, todos los brasileños son trabajadores, todos los mexicanos son trabajadores, Pedro es venezolano, por tanto Pedro es trabajador. Acá estamos hablando de todos, es decir, que estamos hablando de algo que es general. Para decir que una persona que se llama Pedro y que es de Venezuela, vamos a hacer una inferencia de eso que estamos diciendo. Como partimos de lo general, es decir, de que todas las personas son trabajadoras, cuando nosotros ponemos el siguiente enunciado, pues Pedro sería una persona trabajadora porque estamos partiendo de lo general a lo particular y estamos hablando de que hay una relación entre la persona con su lugar de origen, con el hecho de que trabaje o no trabaje. De esta manera, pues aquí vamos de lo general a lo particular. Este sería un ejemplo de deductivo. Ahora, cuando vamos de lo particular a lo general, estamos hablando de ejemplos puntuales de cada persona. Por ejemplo, Joshua se inscribió a la videollamada, Luisa se inscribió a la videollamada, por tanto, el curso 10.3 está en la videollamada. Podríamos decir que ustedes dos hacen parte del curso 10.3 y que el argumento sería que ustedes dos, al estar en la videollamada, todos estarían dentro de la videollamada. Esto podría ser erróneo, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando ya de cosas particulares, es decir, de que cada una de las personas tiene una propiedad y de que la suma de esos eventos o de que cada persona esté dentro de la videollamada, pues va a generar un evento general. ¿Listo? Ahora, primer ejemplo, primera pregunta que les hago el día de hoy. En el caso del Frankenstein chino, den un argumento que vaya de lo particular a lo general. Entonces, de fenómenos particulares vayan a lo general. ¿Con qué? Con el evento que hicimos de Frankenstein chino. Todos tenían unos argumentos así súper buenos. Sin embargo, una de las dificultades que se presentaban era que como hasta ahora estábamos montando los casos de estudio, pues muchos estaban en una posición intermedia en si defender al Frankenstein o decir, no, ese hombre tuvo un dilema ético muy fuerte. ¿Listo? Exacto, eso correspondería a un argumento de tipo inductivo. O sea, si modificó a dos niñas, a Lulu y a Nala, entonces probablemente va a modificar a muchas otras personas, porque si ya inició con dos, pues ahí ya podemos presentar un contraste de que hay varios eventos de que se haya generado esa modificación genética. Listo, estoy esperando a otras dos personas que no definieron su nombre en la videollamada. Entonces, acá les dejo el esquema, mientras tanto, en caso de que no hayan entendido. Entonces, siempre en lo inductivo hablamos de ejemplos, chun, 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 chun. Y con todos esos ejemplos construimos eh, una, una manera o una conclusión o un argumento. Listo, estoy esperando.
Sí, puede hacer otro ejemplo en relación a lo que ocurrió con cuando lo metieron preso, que Frankenstein no logró modificar a los dos niños. Sí los modificó, pero entonces aquí no estás utilizando el ejemplo de un argumento, listo, de un argumento inductivo. Listo, Joshua. Mientras tanto, voy a ir escribiéndole a los chicos del grupo. Listo, entonces, estos argumentos, pues vamos a encontrar que van a tener una premisa y una conclusión. Una cosa muy importante es que esas premisas tienen que seguir lógicamente a la conclusión. Entonces, acá uno de los ejemplos que les mencionaba antes en relación a la clonación, por ejemplo, pues si bien tiene una conclusión que dice que la clonación es mala, o sea, su argumento es que la clonación es mala y utilizó dos premisas diciendo que es malo matar a bebés humanos y que la clonación implica matar a bebés humanos, pues puede que esté bien lo que plantea, sin embargo, lógicamente esas dos premisas no están justificando que la clonación sea mala. En este sentido, para poder dar ese argumento de que la clonación es mala porque es malo matar bebés humanos y la clonación implica matar bebés humanos, no está justificando de manera adecuada o no está siguiendo lógicamente esa conclusión. Por tanto, ahí no podríamos hablar de que esa premisa sea verdadera, porque no podemos argumental o a menos de que alguien me diga por qué implicaría la clonación matar a bebés humanos. Eso es lo que se le llama en lógica que esa premisa tiene que ser necesaria y suficiente para poder justificar ese argumento que yo estoy dando. Por tanto, dentro de la inducción o dentro de la deducción, pues vamos a tener lo que yo les mencionaba previamente que está relacionado con esas premisas, si son verdaderas o falsas, y de esta manera vamos a poder construir nuestros argumentos. Por ejemplo, en el caso del inductivo, ¿por qué hablo del inductivo? Porque es el que utilizamos en la investigación científica. Entonces, en el tipo de pensamiento inductivo vamos a tener dos tipos, el fuerte y el débil. Para que un argumento inductivo sea fuerte, pues tiene que estar basado en premisas que sean verdaderas, es decir, que tengan unas condiciones de necesidad y de suficiencia que las haga verdaderas para que cuando yo doy un argumento fuerte, pues nuestra conclusión esté relacionada con esos dos premisas que estoy dando. Si estamos hablando ya de una premisa falsa, pues esa conclusión no podría ser demostrada en ese argumento. Por eso es que este ejemplo que les pongo sería un argumento inductivo que presenta unas premisas que son falsas, porque no, esta conclusión que yo estoy dando no puede ser demostrada en ese argumento. La otra manera también es que las premisas de las que yo estoy hablando en un argumento inductivo pues sean esencialmente débiles y también está relacionado directamente con la conclusión. ¿Cómo le llamamos esto en en relación a la lógica? A esto se le llaman las falacias. Las falacias son malos argumentos que se confunden con buenos argumentos. Una persona podría decir, venga, la clonación es mala y estas premisas que yo di son válidas, pero no están siendo necesarias y suficientes para justificar la conclusión que estoy dando. Por tanto, hay varias falacias que se pueden emplear
Por ejemplo, cuando ustedes estaban escribiendo su tema de Frankenstein chino es una persona buena. Entonces, como va a depender mucho de la posición que la persona tenga cuando está dando esos argumentos. Va a depender mucho de si la persona está de buen humor o de mal humor para generar esos argumentos. ¿Por qué? Porque una persona desde la parte ética, pues desde sus valores, es que está construyendo esos argumentos. Por tanto, si una persona presenta un choque fuerte en relación a la bioética, en relación, por ejemplo, a temas tan susceptibles como el aborto o como la experimentación, pues va a generar unos argumentos que pueden estar chocando con esas premisas que estamos diciendo y con esas conclusiones. Entonces, por ejemplo, falacia del argumento del pueblo. Todo el mundo dice que la Tierra es plana, por tanto, la persona que diga que la Tierra es redonda va a ir siempre en contra de todo el mundo. Por ejemplo, la falacia del falso dilema. Cuando una persona le dice a otra, oye, ¿quieres cenar conmigo o vamos directamente a mi casa? Ahí la persona en la falacia del falso dilema la está induciendo a que responda de una manera. No le está permitiendo dar argumentos a favor o en contra de salir con esa persona, sino que le está diciendo de una vez, le está sesgando el pensamiento para que directamente salga con esa persona. O podemos tener la falacia del argumento de Domimen, que una persona por su vestimenta no puede ser juzgada de que no tenga la razón, porque la razón depende de esos argumentos que estamos dando, no de la ropa o de cómo se vista o de cómo sea esa persona. Por tanto, todos estos tipos de falancias, hay muchas más, acá pueden encontrar un link donde les muestran esos GIFs que les presento aquí en esta presentación, que esas falacias lo que va a ocurrir es que van a generar un sesgo en esos argumentos que estamos dando y que puede tener un impacto fuerte a nivel bioético. Entonces, en el método científico o en relación con la investigación, que es lo que corresponde al segundo periodo en bioética, pues vamos a relacionar ese tipo de pensamiento inductivo o deductivo en todos los argumentos que vamos a dar en relación a la bioética. Entonces, hay dos maneras de pensar. Tenemos el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo. El pensamiento inductivo, pues nosotros tenemos un montón de observaciones y de eventos. Por ejemplo, cuando una persona está experimentando, por ejemplo, para la vacuna que se está diseñando en este momento, pues tiene que generar un mecanismo de observaciones, por ejemplo, ver a las personas que han sido inyectadas con el prototipo de vacuna. Con esto analiza la información, hace una generalización, es decir, no, la vacuna sirvió, la vacuna no sirvió, y de aquí se basa una teoría. Por otro lado, si estamos hablando de un hecho que va de lo general a lo particular, en el caso del método deductivo, pues nosotros partimos de una teoría, de aquí sacamos unas hipótesis y nosotros pues operacionalizamos. En el caso, por ejemplo, de las matemáticas es pues, lo que más trabajamos y de ahí sacamos una observación práctica. Sin embargo, como estamos hablando de bioética y como estamos relacionando la investigación con la bioética, vamos a hablar en la mayoría de veces de un método, de un pensamiento de tipo inductivo, porque nosotros vamos a ver muchos fenómenos en la investigación que nos van a generar unos dilemas bioéticos o no. Por ejemplo, como vamos a seguir con los argumentos, con el argumento, entonces, una premisa, es malo matar a un adulto. Segunda premisa, un embrión saludable es similar a un adulto saludable. Conclusión hilante del argumento, es malo matar a un embrión saludable. Este tipo de pensamiento puede estar incorrecto en el sentido de que las dos premisas pues son válidas. ¿Es malo matar a un adulto? Sí, porque según lo que tenemos en cuenta en los derechos humanos, pues matar no es bueno. Segundo, un embrión saludable es similar a un adulto saludable. Claro, si estamos hablando de que ambos tienen la posición de que son saludables, hay una relación directa en el hecho de que sean saludables, más no en el hecho de que un embrión sea igual a un adulto, ¿cierto? Por tanto, estas dos premisas pues son verdaderas. La conclusión, es malo matar a un embrión saludable, pues no está derivada de esas dos premisas que se están dando.
Por tanto, este tipo de argumentos, cuando hablemos de temas fuertes, en el caso de la bioética, pues pueden estar cayendo en que es un argumento que está mal dado. O el otro tipo de argumentos que mencioné previamente, que son las falacias. Entonces, aquí lo que nos interesa es la relación, como estamos hablando de método científico y como estamos hablando de investigación, es de la inducción. Entonces, como vamos a observar algo de la naturaleza, vamos a observar diferentes cosas que están ocurriendo en la investigación, en la experimentación humana. Entonces, todo eso me va a generar unas conclusiones de las cuales yo puedo derivar una teoría. Sin embargo, pues, ¿cuál es el problema? Que nosotros, ¿cómo podemos decir que una cosa es verdadera o no en relación a los argumentos que estoy dando? Entonces, va a depender de tres cosas principales. La cantidad de personas o la cantidad de eventos o de experimentos que yo hago para poder generar esa teoría. Entonces, por ejemplo, ¿de qué depende? Por ejemplo, para el desarrollo de la vacuna, ¿cuántas personas están siendo sometidas a ese experimento? Dependiendo de la cantidad de personas, voy a poder hacer una extrapolación, es decir que la vacuna sirva o que la vacuna no sirva. Segundo, ¿cuál es la evidencia de que eso que está ocurriendo sea verdad? Entonces, aquí debe haber una justificación. Entonces, una persona que está experimentando con humanos tiene que justificar el hecho de utilizar la cantidad de personas que va a emplear y de por qué esa vacuna puede presentar o no presentar problemas. Entonces, de acá derivamos varios problemas bioéticos. Primer problema bioético, consentimiento informado, que era el que siempre hemos hablado en primer periodo. Pero acá la evidencia va a depender de cómo vemos esos eventos, de que podemos encontrar personas con una vacuna que presenten efectos adversos, que podemos encontrar que las personas con la vacuna se curen o que no generen la enfermedad en relación a lo que se está presentando o que no pase nada con la vacuna. Entonces, la justificación está dada por la cantidad de personas que vemos y las observaciones que hagamos de esto. Y tercero, pues con estos dos eventos, pues vamos a generar un argumento. Entonces, ¿qué encontramos en literatura en relación a vacunas que empleamos, en las cuales empleamos virus? Entonces, si se acuerdan de su segunda asignación de ciencias naturales, hay una relación directa en cómo se están generando esas vacunas para poder atacar a los virus, y está relacionada con varios mecanismos de inactivación de virus o de si vamos a meter el virus directamente en la persona, pero le vamos a quitar, solo les vamos a poner la cápside. Entonces va a depender de qué experimentación se ha hecho previa a lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿dónde entra la bioética en esto? Porque si bien nosotros estamos generando un montón de premisas, un montón de ideas y un montón de relaciones con la experimentación, pues la bioética acá suena un poco extraña. Entonces, la bioética, ¿qué nos permite? Pues que nosotros tomemos unas decisiones correctas, que los estudiantes de décimo, como están aprendiendo también el uso de los organismos en biotecnología, pues que tomen decisiones correctas en caso de que alguno de ustedes decida, por ejemplo, ir a una universidad y aprender biología, física, química o microbiología o algo relacionado con experimentación, pues va a necesitar conocer qué ocurre con la ética de esos organismos, porque no va a tener un mismo manejo, o sí, o va a tener un mismo manejo en relación al valor que se les da intrínseco. Entonces, nos va a permitir pues tomar decisiones correctas, para lo cual pues tenemos que hacer tres cosas, pues analizar qué está ocurriendo, dar un valor, un juicio, es decir, es bueno, es malo, y en tercer lugar, pues generar una conducción a nivel legal de lo que está ocurriendo. Pues por tanto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos en los juicios de Nuremberg? Pues primero se analizaron los hechos. Entonces, unos nazis tomaron una serie de personas y hicieron muchos experimentos en ellos y hicieron lo que quisieron. Damos un juicio de valor. Decimos, venga, teniendo en cuenta el principio de que los médicos no deben generar un daño en un paciente, pues están obrando mal. Por tanto, ¿cuál fue el deber? La generación de esas series de preceptos que tenemos que seguir en el caso de que hagamos experimentación en animales o en humanos. Esos deberes, pues, derivó de que en el juicio, pues, los metieran a la cárcel o los mataran. Entonces, acá ya hay una relación directa en cómo hacemos esa experimentación y en cuál es ese valor
en relación a cómo vamos a enjuiciar o no enjuiciar a una persona. Ejemplo. Listo. Entonces, en el caso de la bioética, pues vamos a presentar unos dilemas bioéticos fuertísimos. En relación, pues como estamos hablando en investigación humana, pues vamos a depender de los argumentos que demos para poder definir si se presenta o no se presenta un dilema bioético. Entonces, ¿cuál es el principal argumento que consideramos dentro de la investigación humana? Pues que los médicos están trabajando con la salud humana. La salud es buena, es positiva y la enfermedad es negativa y mala. Por tanto, los médicos que van a generar una investigación, pues tienen que tratar de aliviar o de mejorar esa condición de salud. Por tanto, es que se acuerdan cuando nosotros veíamos la declaración de Helsinki, ahí veíamos una relación directa entre esa investigación que se está generando en humanos y de la relación que tiene el médico pues con los pacientes. Por tanto, en la bioética pues vamos a tener unos temas así calientes, por así decirlo, como el aborto, la eutanasia, cómo atendemos a los pacientes, cómo se genera el proceso de trasplante de órganos, los procesos en biotecnología en relación a clonación, al uso de tecnologías de ADN recombinante y los medicamentos. Por tanto, el uso de esos argumentos, de cómo organizamos esos argumentos inductivos, pues nos va a permitir dar una satisfacción de esos dilemas que se pueden estar generando. Entonces, ¿cómo debe ser el paso a paso de la toma de decisiones? Pues nosotros cuando hablamos de bioética, pues vemos siempre un problema. Algo está pasando mal, que no se hizo bien y que probablemente tiene una consecuencia de la muerte de una persona o de un grupo de personas o algo en relación con la vida. ¿Listo? Entonces, en ese paso a paso de toma de decisiones, pues se va a generar primero un problema a nivel moral, es decir, de los valores que se están generando en una sociedad. Eso va a generar un conflicto moral. Entonces, ahí nosotros vamos a evitar, ¿qué se va a evitar con la bioética? Pues que las personas se les pase por encima sus derechos. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso del aborto? Vamos a tener una situación, vamos a tener unos hechos, vamos a tener un caso, por ejemplo, de una persona que muere después de que se le practica un aborto. Esa muerte pues tiene una consecuencia porque está relacionado directamente con un problema. ¿Cuál sería el problema aparte de la muerte? Que hay una relación con un conflicto que se genera de que un montón de gente de pronto ve ese problema y dice, venga, las mujeres no deberían morir en caso de que se les practique un aborto, independiente de si hablemos de que es bueno o malo. Aquí sí ven que no hablamos de si es bueno o malo, no, acá vemos un esquema general de un evento que se genera. Entonces, claro, esto pues genera en una población, en la gente, como que diga, venga un momento, porque está pasando esto, no debería pasar esto. ¿Por qué? Porque hay una vulneración de algún derecho. ¿Cuál es el derecho prioritario? Pues si una madre muere, pues es el derecho a la vida que tenía esa madre. Tercero, cuando entran en debate o cuando entran en una posición para tomar una decisión en relación a esa vulneración de derechos, pues se hace una deliberación. Entonces se ponen a investigar qué ha pasado con otros casos en relación, puede ser a este tema, que este es uno de los temas como más controversiales que se genera en bioética. Entonces se evalúa qué ha pasado en otros casos, entonces cómo se estaban practicando esos escenarios médicos, qué médicos estuvieron implicados en esa muerte de ese paciente y cómo se toma esa decisión. Pues de aquí se deriva ya un nivel superior y es de esa decisión de que existen 3 causales para considerar el aborto válido, dependiendo de lo que ocurra con ese embrión y con esa madre. Por tanto, si ven acá que no estamos hablando de es bueno o es malo, sino que depende críticamente de ese conflicto que se genera en una posición o en un sistema. Como hablamos de biología y hablamos de ética, pues estamos hablando también de un sistema social, porque pues nosotros somos seres sociales, estamos en una sociedad y estamos actuando en relación a esas normas que tenemos. Por tanto, esto es muy importante que lo tengan en cuenta para el paso a paso de toma de decisiones y el tipo de argumentos que se están generando. Listo. Finalmente, pues en la investigación biomédica vamos a tener una serie de etapas y una serie de conductas que vamos a tener. Dentro de las etapas del proceso de investigación vamos a tener un diseño y una ejecución.
En el diseño, pues nosotros tenemos un planteamiento de un problema. Por ejemplo, el diseño de un medicamento que actúe en contra del COVID. ¿Cuáles son los objetivos? Pues generar un medicamento que pueda reducir el impacto que se está generando en este momento. Marco teórico. Toda la información en relación a los tipos de medicamentos que se podrían emplear contra el COVID. Hipótesis, dependiendo de las observaciones que se generen, sea del problema o de los eventos previos que usted haya leído. De aquí se deriva todo un marco metodológico, es decir, toda la metodología que voy a utilizar yo para buscar mi vacuna o para realizar todo el mecanismo de generar un experimento clínico. Entonces, de aquí pasamos a la ejecución. En la ejecución, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer los experimentos, recoger la información, procesar los datos, analizarlos y generar una conclusión que dé respuesta ¿a qué? Al problema que nosotros tenemos. Entonces, esta segunda parte, en la parte biomédica, es que está relacionada directamente con el estudio clínico. Es decir, después de haber hablado de ratones y de haber hablado de las fases de experimentación biomédica, pues en esta parte de ejecución, si vamos a hablar de humanos, pues ya es la fase clínica, ya es entrar en la fase clínica y no en la fase preclínica. ¿Listo? Y por tanto, en el caso de la cultura de conducta ética, es decir, cómo relacionamos esa investigación con la parte ética, pues vamos a relacionar que hay tres condiciones. Pues lo que ocurre con los humanos, dependiendo del problema que se esté generando, cuáles son esos valores y las prácticas que se están haciendo, cómo se relaciona eso con la metodología que yo establezco, y una relación política. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo estemos haciendo esto, podemos generar o no generar dilemas bioéticos. Y de eso va a depender, pues, todo esto que les mencioné del paso a paso en la toma de decisiones. Listo. Entonces, segunda pregunta para el día de hoy. En su actividad que ustedes hicieron de química y la actividad que hicieron de bioética, la primera actividad de bioética, ¿cómo sería el mecanismo para generar una vacuna con el COVID? Para el COVID. ¿Y qué dilemas bioéticos presentarían? Esa sería la segunda pregunta del día de hoy y con eso daríamos finalización a nuestra primera clase del segundo periodo.